Y nada, pues esta tarde-noche vamos a disfrutar de una conferencia que tiene como nombre Investigación y puesta en valor de un yacimiento ibérico bastetano, Tutuji, de Galera, Granada. Nos la va a ofrecer María Oliva Rodríguez Ariza, profesora titular de la Universidad de Jaén, aunque ya de Granada, de la Gavia, y se formó en la Universidad de Granada, especialista en antracología, la disciplina que estudia los restos vegetales arqueológicos. Ha estado ligada a las excavaciones de Castellón Alto de Tutuji, en Galera, y en esta conferencia nos ilustrará sobre cómo los resultados de las investigaciones sobre Tutuji nos hablan de la realidad compleja, sujeta a múltiples condiciones, que se inserta en la comarca bastetana y en el devenir histórico del Mediterráneo durante el primer milenio antes de Cristo. Además, nos hablará de la restauración y acondicionamiento de los restos arqueológicos, trabajos que han permitido la construcción de infraestructuras necesarias para la apertura pública de la necrópolis de Tutuji como primer eslabón del resto del conjunto arqueológico. Pues nada, ya solo decirte que bienvenida, que me siento con el público para disfrutar de tu conferencia, ¿vale? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Y ante todo dar las gracias al Ayuntamiento de Ibasa por la organización de este ciclo de conferencias y por haber pensado en mí, y principalmente pues aquí a la concejala de Cultura y a la persona de Alejandro Caballero, que es el que este verano he tenido la oportunidad de conocerlo un poquito mejor, precisamente en parte de las investigaciones que voy a presentar aquí. Y bueno, pues la verdad que es un placer. Ya este verano también vine a Basa, porque me llamó la asociación Mi Mejor Basa para dar una conferencia, y tuvimos que casi improvisar allí una charla muy agradable, por cierto, con el hijo de Precedo y con el capataz que trabajó en la excavación de la dama. Y bueno, fue un poco, pues siempre venía a Basa como la capital de la comarca, ¿no? de la zona norte de Granada, pues siempre es agradable, y sobre todo por la tradición arqueológica que tiene esta ciudad desde hace ya muchísimos años. Y yo vengo pues a presentar otro lugar importante dentro de lo que es la Bastetania ibérica, que también tiene una larga trayectoria en la investigación, y que en los últimos años pues hemos intentado conjugar lo que es la investigación con la puesta en valor. Es decir, no entendemos la investigación sin la transferencia a la sociedad, en este caso a la puesta en valor del patrimonio, para que la ciudadanía no nos quedemos con el conocimiento solo los investigadores, sino que haya una transferencia de ese conocimiento. En muchos casos pues lo logramos, en otros no. A veces pues llevamos sinsabores, en otros casos pues alegría, es decir, pues, como la vida en sí. Bueno, yo voy a presentar, pues como digo, que no hace falta un poco. Estamos a 40 kilómetros de Galera, y supongo que todos ustedes pues conocen dónde está Galera. Por tanto, no voy a tener que decir en este caso situarlo. Sí que me quería empezar un poco, y pues de ahí el título de la conferencia, un poco pues hablar de la Bastetania. Pues en cierto modo los bastetanos dentro del mundo ibérico en una construcción, siempre se ha dicho que es una construcción más de los romanos, en el sentido de que no sabemos cómo se llamaban ellos mismos. O bueno, hay una serie de las fuentes clásicas y de escritores clásicos latinos, pues que van hablando de los distintos pueblos, las distintas etnias que en el mundo ibérico existían, y se han hecho, pues ahí he puesto algunos de los planos que, dependiendo un poco de la distribución geográfica que cada autor dice, es verdad que en todos pues aparece la Bastetania, ¿no? Es decir que, pero es difícil de definir qué es la Bastetania, más que yo no voy a definirla porque es una cuestión un poco compleja,
quizás el profesor Adroés pues sí que lo ha definido mejor y sobre todo ha trabajado más todo en este aspecto y en todas las zonas del norte de la provincia de Granada. Y en este caso, pues él sí que habla un poco pues cómo estaría constituida, hasta un plano desde el profesor Adroés, cómo son 10 ópidas, es decir, 10 poblados principales, en torno a los cuales se distribuirían pues, otra serie de asentamientos más pequeños en torno a ellos. Y esto un poco desde el punto de vista arqueogeográfico pues estaría constituido, como ven, casi lo que es la actual provincia de Granada. Bueno, yo después he puesto una serie de cuestiones de análisis de la cultura material, que podríamos decir si existe tal material o no tal material, que definiría la Bastetania, pero no me voy a meter en esa disquisición, puesto que tampoco me considero como gran especialista en este caso. Sí que va para centrar un poco pues los 3 grandes ópidas que existen en la zona norte, lo que actualmente llamamos altiplanos de Granada, aunque es más una depresión que un altiplano, siempre lo digo, pero bueno, sería pues la Molata cerca de la Puebla de Don Fadrique, Tutuji en Galera y Basti aquí cerca de Baza. Bueno, serían los 3 ópidas más importantes, que además, curiosamente no, sino que tendría su razón de ser, porque si fíjense en la distribución de esos 10 ópidas nucleares, la distancia casi es la misma entre ellos, son cerca de 38, 40 kilómetros entre uno y otro, es decir, te está hablando de una organización territorial bastante bien definida y que haría pues que el territorio bastetano pues estuviera un poco dirigido y controlado por toda una serie de ópidas, entre las que en medio, pues como digo, conocemos más yacimientos. En el caso, por ejemplo, si nos vamos ya acercando a Galera, las prospecciones que nosotros realizamos hace ya algunos años, sobre todo lo que es la cuenca de Huesca a Galera, pues aquí tenemos algunos poblados más pequeños que nos definen, puesto aquí una serie de pequeños asentamientos en torno a la laguna de Fuencaliente de Huesca. Pues lógicamente pues, hay agua, hay tierras fértiles, por tanto se acumulan esos yacimientos en torno a este sitio, y después en torno, aquí estaría lo que sería Tutuji, y como ven, pues Tutuji prácticamente el gran poblado, no encontramos asentamientos cercanos a él hasta un radio de 2-3 kilómetros, es decir, el propio poblado está controlando su territorio cercano, y es un poco ya cuando empezamos un poco a alejarnos, cuando empezamos a encontrar otro tipo de asentamiento, en este radio de, no sé si este era de 2 o de 4 kilómetros, o Fuentamarga, que sí que hicimos una excavación en los años 80, pues que es una torre ibérica, que controlando un poco el camino también, aquí estaría Basti, es decir, que estaría, pero en el ámbito de control un poco de esa frontera del ópidum de Tutuji. Bueno, ¿de dónde viene la palabra de Tutuji? Sabemos su nombre, pues gracias a la epigrafía romana, es decir, en el Museo de Galera conservamos varias como ven aquí la fotografía, varios monumentos principalmente funerarios, donde en 3 de ellos tenemos, termina Res Publica, la P de Tutuj. Aquí me le he hecho un poco, y sabemos un poco es el nombre que los romanos le dan a la ciudad, pero que pues, es el nombre posiblemente de la ciudad que hay debajo de la ciudad romana, que se llamaba pues Tutuj o Tutuji, es decir, que no es un nombre que nosotros nos hayamos inventado, sino que aparece en esa epigrafía que conservamos
propio museo, en el pequeño museo que tenemos allí en Galera. La historia de las excavaciones en Galera pues también tiene una larga tradición, un poco en Baza ya sé que empiezan en el siglo XVIII, empiezan los expolios y demás. Pues en Galera los expolios empiezan a conocerse, empiezan a aparecer restos arqueológicos a partir de una señora que se llama Marta, entonces que tiene un sueño y sueña que hay un tesoro, empiezan a cavar, empiezan a salir vasijas, se empiezan a dar cuenta después de que los pequeños túmulos que existen en frente del poblado pues aparecían una cantidad importante de cráteras griegas como las que ven aquí. Aparece la diosa de Galera, esta pequeña figurilla de alabastro que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, y esto empieza a salir en la prensa de Granada, es decir, los periódicos de Granada empiezan a aparecer noticias de que en Galera están apareciendo restos arqueológicos importantes y entonces empiezan a aparecer toda una serie de personajes de los eruditos de ese momento o gente relacionada o que le interesa la arqueología. Entre ellos aparece Rodríguez Acosta, de ahí que haya parte de una colección de materiales de la necrópolis, la Fundación Rodríguez Acosta. Empiezan a aparecer, pues Luis Siré, manda a su capataz a comprar vasijas, es decir, empiezan a aparecer toda una serie de personajes por el pueblo y incluso pues, en el Museo Arqueológico Nacional existen varios recibos de haber pagado, por ejemplo, por un lote de vasijas 300 pesetas de la época y por la diosa se pagó 175 pesetas, es decir, que de ahí que también pues eso propició pues que se hiciera la necrópolis, pues por ejemplo se expolió bastante. Esto dio lugar a que fuerza ese expolio que se produjo, que incluso participó en el principio este señor que es Motos, Federico Motos, que creo que era el farmacéutico de Beler Rubio o Beler Blanco, no me acuerdo, Blanco, y esto llegó a la Comisión Nacional de Antigüedades, del Servicio de Arqueología, que dirigía el Marqués de Serralbo, y resulta que el Marqués de Serralbo había pagado a Federico de Motos para que hiciera las excavaciones, con lo cual él era el encargado de cumplir la ley, pero a la vez estaba incumpliéndola. Cuando se da cuenta de la envergadura que tiene lo que está sucediendo en Galera, entonces manda al arqueólogo, o uno de los arqueólogos que tenía entonces el Servicio de Arqueología Nacional, manda a don Juan Cabré a poner orden en la necrópolis. Y entonces Cabré en 1918 aparece por Galera y él lo que hace, fíjense, se hace un mapa bastante bien hecho, a mano, estamos hablando de 1918, a mano alzada, es decir, era un gran dibujante y lo que hace es hace el plano, hace un croquis con todos los túmulos en ese momento que había en la necrópolis y va adjudicando, va recogiendo, toda la gente del pueblo que tiene materiales, los va recogiendo, los va catalogando y les va adjudicando a las sepulturas correspondientes, ¿no? Y entonces eso lo hace en 1918 y en 1920 aparece la memoria de las excavaciones, bueno, que la verdad que excavaron muy poco, excavaron solo, él excavó 4 o 5 túmulos, el resto, una parte la había excavado Federico de Motos y otro pues estaban simplemente expoliados. Es decir, pero entonces es cuando comprende un poco cómo está redactada la memoria, porque la memoria es un pacto de caballeros para ese problema que había existido de excavaciones ilegales patrocinadas por el Marqués de Serralbo, por Federico de Motos y todo, para un poco tapar eso. Entonces entiende un poco, bueno, sí, aquí uno de nosotros hizo excavaciones, no sé qué, ¿no? Es decir, muchas veces cuando conoces esa historia que la puso, existe la correspondencia y Susana González Reyero de CSIC de Madrid, del Instituto de Historia del CSIC, ha estudiado esa correspondencia y entonces cuando nos hemos dado cuenta de todo este conflicto, de por qué Cabré viene un poco a poner orden
en este follón que había. Bueno, pues es la necrópolis, que es el primer yacimiento que se conoce, recibe el nombre de Tutuji, pero no es el poblado, es la necrópolis, es decir, la necrópolis, que es lo primero que se excava, va a recibir el nombre de Tutuji. Pero Tutuji, en el sentido propio del sitio, sería el poblado. Bueno, el poblado con su necrópolis, que es un santuario, es decir, todo el conjunto. Pero es verdad que eso se abandona ya a partir del 18 que Cabrera allí. No se vuelven a hacer actividades arqueológicas hasta los años 60. En los años 60 aparece también un personaje singular, que es Wilhelm Schule, un profesor alemán que viene a excavar aquí, un poco a partir de la memoria de publicación, y después excava también el cerro en Orce, en el Cerro de la Virgen, y bueno, consiguen la primera secuencia desde el Neolítico hasta la época romana. Incluso pues van a conseguir toda la secuencia del sureste, y a partir de los estudios que realiza Schule y Pellicer, el profesor Pellicer de la Universidad de Sevilla, pues se empieza a organizar lo que es la prehistoria del sureste, con lo cual las excavaciones del Cerro del Real, que es el poblado, es decir, le cogen a nivel arqueológico, como la necrópolis le habían dado el nombre de Tutuji, al poblado, en cierto, le ponen el nombre del Cerro del Real, pero sería realmente, Tutuji sería el poblado, bueno, comprendiendo también la necrópolis, pero entonces a nivel arqueológico el poblado se conoce como el Cerro del Real, y es una secuencia de más de 7 metros de profundidad en algunos de los sondeos, como este, donde va desde el 1100 a.C., es decir, desde un bronce final, desde que termina la cultura argárica, al final pues empieza a habitarse este cerro, una potencia bastante grande de cabañas de bronce final. Después empiezan ya a llegar las influencias de las zonas costeras, de los fenicios, y después lo que sería el mundo ibérico, pues estarían esta secuencia de aquí, el mundo ibérico, el ibérico inicial, bronce pleno, que sería el siglo a partir de finales del V, IV y III, y después ya empezaría lo que sería ese mundo, la romanización, la llegada de Roma y el mundo romano, es decir, se desarrolla una ciudad romana también importante, es decir, por eso digo que esto fue en los años 60, se hicieron, creo que fue, no sé si hicieron 2 o 3 campañas, en los años 62 y 63 creo que fue, y de nuevo se vuelve a dejar sin haber actividades arqueológicas, hasta ya que en los años 80 el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada empieza a excavar, pero no en relación con el mundo ibérico ni con el mundo de Tutuji, sino en un yacimiento que es el Castellón Alto. Es cuando yo me incorporo a las excavaciones en Galera y yo empiezo a excavar en el Castellón Alto. Y a partir de yo empezar ahí a Galera, empiezo también a conocer el mundo ibérico, sobre todo a partir de que yo me incorporo a la Universidad de Jaén, al Instituto de Arqueología Ibérica, y entonces pues un poco esa Tutuji, que yo la había visitado alguna vez, pero no le había prestado mucha atención, pues a partir de que yo me incorporo a la Universidad de Jaén, al Instituto de Arqueología Ibérica, pues empiezo a ir reiteradamente a la necrópolis, a conocer, a visitar los túmulos que existen, empiezo a interesarme por un poco por qué es lo que podríamos hacer. Bueno, en ese momento también en Madrid, pues un poco toda la colección que Cabrés había recogido en el pueblo en el año 18, esa colección Cabrés se la lleva y se deposita en el Museo Arqueológico Nacional. Y entonces, a finales de los años 90, a principios de los años 2000, pues un equipo formado por Juan Pereira, Teresa Chapa, Antonio Madrigal y otra gente, pues empiezan a estudiar esa colección que está en Madrid, y hacen una tipología
de todas las basílicas de Madrid, y se publica este libro, como digo, en el año 2004. En ese momento a mí me invitan ya a asistir a la presentación de ese libro, porque yo ya había empezado, es decir, en este caso yo en el año 2000, a partir de, como digo, de esas visitas que yo había empezado a hacer a esa necrópolis, planteamos un campo de trabajo para gente joven, bastante complejo de hacer porque, bueno, pues lo normal es que para levantar a la gente a las 9 de la mañana era casi imposible, con lo cual cuando llegaba a las 12 del día con el calor no había quien lo hiciera trabajar, pero bueno, fue interesante, y sobre todo porque nos permitió en un principio pues limpiar algunos de esos túmulos y ver qué grado de destrucción tenían. Es decir, y entonces lo que sí que nos permitió, después ya lo que pudimos pedir en una actuación arqueológica ya con arqueólogos profesionales, bueno, nosotros mismos y demás, y sobre todo pedir la documentación, la limpieza y la prospección de todo el área, pues nos permitió ver que no todo se había destruido, porque esta necrópolis se dio por muchos años se dio por perdida completamente. De hecho, cuando yo en el año 98 me incorporo a la Universidad de Jaén, en ese momento se estaba programando, Juan Blanque estaba preparando una publicación sobre el mundo ibérico a través de la fotografía, donde las fotografías de Cabré tienen mucha importancia y las fotografías de la necrópolis tenían mucha importancia, de la necrópolis de Tutuji que hizo Cabré. Entonces Juan Blanque me dice que por qué no hago un artículo que él había puesto el título de la necrópolis de Tutuji, un patrimonio perdido. Y entonces yo le dijo, yo lo hago, pero yo le cambio el título. Entonces, de hecho hice el artículo, la necrópolis de Tutuji, un patrimonio recuperable. Es decir, en el sentido de que ya en esas visitas, como digo, que empezamos a hacer, nos dimos cuenta de que aparecían pues el 56%, es decir, es verdad que se ha destruido mucho de los 134 túmulos que Cabré numeró, pues nosotros hemos logrado localizar 75, un poco más de la mitad. Y es verdad que también hemos localizado pues, algunos túmulos nuevos, algunos dudosos, pero algunos nuevos. Es decir, que eso es lo que pudimos después hacer, pues fue hacer encargar una fotogrametría, una topografía del área de la necrópolis con los planos exactos. La ubicación de los túmulos la pudimos hacer también exacta. De hecho, cada túmulo todavía, si vamos a excavar, tiene metidos una serie de barras de hierro con las coordenadas perfectas. Además, es decir, que lo que nos permitió fue ver la dimensión que tenía la necrópolis y ver que todavía las estructuras se podían recuperar. No así los materiales, porque sí que habían sido saqueados precisamente por eso que hablábamos al principio, de que la gente que iba a comprar, y entonces los saquearon bastante, pero las estructuras sí que eran recuperables. Después, como digo, estos primeros campos de trabajo y esa primera intervención lo que nos permitió fue preparar un proyecto de excavación y de puesta en valor de la necrópolis, pues un poco, pues también en ese momento se quería construir en esa zona un polígono industrial. Decían, si esto no sirve para nada, aunque se estaba declarado monumento creo que fue desde el año de la República, pero decían, bueno, pero si aquí no hay nada, si está destruido, pues ¿por qué no ponemos aquí el polígono industrial? También tenemos siempre la cuestión de las naves agrícolas y ganaderas o el arreglo de cuevas, es decir, siempre hay que estar con mucho cuidado por demás. También la zona sufrió toda una serie de remociones de tierra, de hecho, pues en los años 60, a finales de los 60, 70, pues algunos túmulos se perdieron por el allanamiento de algunas parcelas y demás. Y después, sobre todo, porque también era el momento en el que empezaba el turismo rural. El turismo rural de hecho fue el momento en que se empezaron a arreglar algunas cuevas allí en Galera para turismo rural y demás, y bueno, pues sabemos que el turismo rural también demanda una serie
de cuestiones para visitar y demás. Y después un poco pues este yacimiento que era, como digo, era un hito por esa memoria que hizo Cabré, pero que en el pueblo yo me acuerdo que cuando las primeras veces que vi y preguntaba por Tutuji nadie sabía dónde estaba, salvo Jesús María García, que era el maestro de allí, que me enseñó la necrópolis, ¿no? Entonces pues fue un poco decir, vamos a intentar ver qué queda y a la vez ir poniéndolo en valor, no solo investigarlo, sino a la par arreglarlo y hacer una ruta y que se viera. Bueno, pues esto, como digo, pues ahí teníamos también no solo cuestiones a favor, y también una serie de condicionantes importantes para intervenir en la necrópolis, porque ahora veremos, es muy grande, no es como el Cerro Santuario o Cerro Largo, que son las tumbas están una al lado de otra. En el caso de Tutuji, las tumbas están muy separadas unas de otras, con lo cual tenemos, por ejemplo, 700 metros, más de 700 metros desde una zona a otra, es decir, un área muy grande. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, para las visitas, la gente si quiere lo puede hacer libre, es decir, hay una zona que sí se hace con guías, pero es decir, teníamos problemas de acceso porque no había un acceso, había, bueno, cuestiones importantes para musealizar. Pero bueno, la verdad es que lo hicimos. Entonces una primera fase se aprobó en el 2006-2007, después una segunda fase en 2009 y 2010. También a partir de estos trabajos y en 2012 pues tuvimos la oportunidad de que un especialista en arqueometría, profesor de la Universidad de Salamanca en Ávila, pues viniera a Jaén, y yo lo enganché para que hiciera el estudio arqueoastronómico de las tumbas. Es decir, después también paralelamente pues yo fui trabajando y la memoria de todos esos trabajos que habíamos hecho hasta el 2012 pues se publicó en 2014. Tuvimos una presentación en el Museo Arqueológico Nacional, la primera presentación del libro que se hizo en el nuevo Museo Arqueológico Nacional. Es decir, y después hemos seguido pues con la construcción del centro de visitantes de la necrópolis, y un poco esto dio lugar a que se inaugurara en 2015, y actualmente, bueno, también aquí actualmente dentro de lo que es la necrópolis, actualmente estamos haciendo, de hecho se está restaurando el túmulo 75 porque se quedó pendiente desde el año 2009, que no, bueno, hubo una serie de condicionantes que no nos permitió poderlo restaurar, y después de mucho insistir y de mucho buscar dinero, hemos conseguido un poco de dinero para acondicionar este túmulo, que ahora veremos es uno de el más grande de la necrópolis y el más espectacular. Entonces, lo que estamos, como ven ahí, haciendo es un poco reconstruir esa forma del túmulo para que se pueda acceder por dentro y se pueda visitar y podamos un poco hacer una lectura de ese túmulo. Y este año pasado también, gracias al programa que ha sacado la Diputación de Granada para municipios menores de 20.000 habitantes, pues hemos empezado a excavar pues, en otros sitios de Tutuji, aunque no es la necrópolis, sino en este caso Tutuji la entendemos como un todo, poblado, necrópolis, santuario. Pues en uno de los santuarios, en el Cerro del Castillo, en el que hemos hecho una intervención este verano pasado. Es decir, esto es un poco toda la historia de las investigaciones que hemos desarrollado en Tutuji, o que venimos desarrollando, y esto un poco sería la extensión o la ubicación. Aquí tendríamos lo que es el pueblo de Galera y lo que es el Cerro del Real, que sería el poblado de 6,5 hectáreas, en el que al otro lado del río, como pasa aquí también en Basti, es decir, las necrópolis se sitúan al otro lado del pequeño arroyo, es decir, ahí parece que hay una cuestión de la necrópolis de situarse al otro lado del agua,
pues se desarrolla la gran parte de, como digo, la necrópolis, con una tercera zona, una pequeña zona, en la misma, en este caso, en la misma ribera del poblado, que perdura hasta el siglo II I, es decir, con lo cual, y tendríamos aquí el Cerro del Castillo, el que hemos excavado este verano, y dos pequeños santuarios, porque yo no me los creo mucho, pero porque sí que aparecieron una serie de materiales pequeños allí, pero habría que revisar. Bueno, ahí veis un poco la extensión y sobre todo la singularidad respecto a otra lo que es la necrópolis, la singularidad. Fíjense que la extensión es de 25 hectáreas, más de casi 26 hectáreas, 163 sepulturas que tengamos controladas, habría muchas más. Entonces eso nos daría simplemente podríamos decir, una población, entre comillas, de una densidad de sepulturas de 7 o 8 sepulturas por hectárea. Muy poquito en relación, fíjense, con el Cerro del Santuario de Baza, 296, o el Castellones de Sear, de 200 y pico. Es decir, que es una necrópolis muy singular dentro incluso de la propia zona, de la propia Bastetania. Es decir, que aquí lo que se hace es coger pequeños cerros, pequeños cerritos, y en esos pequeños cerritos se excava en unos casos las cámaras, o en otros casos se construyen los túmulos para meter la sepultura. Es decir, pero siempre, fíjense, el poblado en este caso, y como al otro lado del río estaría la necrópolis. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es, bueno, pues después de la prospección vimos un poco cuáles son los túmulos que pensábamos que podrían tener más posibilidades, y también ver un poco los más significativos. Los más significativos o más importantes que había en esta necrópolis era el túmulo 20, que era donde había salido la figurilla de la diosa de Galera, y el túmulo 75, este más grande. Entonces fíjense que, bueno, una extensión, como digo, muy grande. Lo que hicimos también es diseñar un itinerario un poco para unir todas estas sepulturas, y después pues plantearnos excavar a lo largo de este itinerario, y sobre todo en esta zona, pues excavar varias sepulturas. Entonces, bueno, se han excavado 16, bueno, se empezó a excavar 18, dos de ellas resulta que al final no había sepultura, aunque en principio habíamos pensado que sí, y por la ubicación que es esta en un caso, y en otro caso no me acuerdo ahora dónde está. Bueno, dos sepulturas que no, había un agujero pero no era sepultura. Bueno, ahí tiene un poco la que sería las estructuras que sí que hemos ido documentando, pues como digo, con una arquitectura muy variada, de lo que son fosas excavadas, lo mismo que la diosa, excavadas en el propio, de la dama, siempre me confundo diosa-dama. Al igual que en algunas de ellas, y aquí tenemos algunas, la 34 o la 20, muy similares a lo que es la propia estructura de la dama de Baza de aquí, y otras donde sí que aparte de que haya una excavación del terreno, después se recubre o se revisten de grandes piedras o de adobe. Es decir, hay una tipología constructiva muy interesante, que eso sí que también la hemos estudiado, y bueno, nos ha permitido pues eso, ver un poco esos sistemas constructivos, pues de cómo se utilizan muros de piedra, muros de adobe, también cómo se utiliza la cal, en muchos casos para los revestimientos exteriores, mientras que dentro se utiliza el yeso. Es decir, hay una diversidad constructiva importante. Y sobre todo también pues, nos ha permitido pues, saber un poco los procesos constructivos. En este caso el túmulo 75, que es el que estamos restaurando en este momento, en el Cabré, cuando llega en el 18, tenía que haber puesto aquí la foto que era hace Cabré, y era un gran agujero.
es decir, lo que hacían era entrar casi por la parte de arriba y iban echando la tierra a los lados. Entonces, él sí que, como era un gran dibujante, un gran arqueólogo, él entra a la sepultura por los agujeros que había, mide la cámara, mide el pasillo, y eso sí que coincide, la excavación que nosotros hemos hecho coincide perfectamente, es decir, las dimensiones que las de la cámara y del pasillo son exactas, y también él hace un levantamiento de 5 alturas, de 5 sillares, y eso también lo hemos podido comprobar que está exacto. Pero lo que no es exacto es que él lo que hace es que se inventa, en cierto modo, en una parte, él ve que hay aquí un anillo, fíjense, para sostener la tierra, y él eso lo proyecta a todo el resto del túmulo. Es decir, él se inventa la planta. Es decir, que lo que hace es que se inventa un poco la planta a partir de los vestigios que él ve en superficie. Entonces, lo que nosotros sí que hemos podido, ahí tenemos un poco la planta que hemos conseguido, de esos sillares de lo que queda de la planta, y es ver el proceso de formación. Y el proceso de formación, Cabré hablaba de que se hacía en plano, y no se parte de una superficie plana, sino se parte de un pequeño cerro, un cerro natural, en el que en un lado de ese cerro se excava parte de donde va a ir la cámara. Esa tierra que se va sacando de donde está la cámara se va echando a un lado, de hecho tenemos todas las piedras muy bien estratificadas, y se va echando a ese lado, se va montando los sillares progresivamente, se van montando los sillares y los refuerzos de esos sillares. Los sillares se hacen, y eso ahora lo veremos también, con piedra del propio lugar, mientras que las piedras de refuerzo se va cerca de allí, que cambia la litología, cambia la geología, y son piedras más duras, son piedras calizas, muy fuertes. Fíjense, aquí son las piedras, es decir, aquí conservamos el primer sillar, se le ponen piedras de estas, se montaría aquí, iría el segundo sillar, se monta estas piedras para que no se caiga, es decir, se va acordando, es decir, fíjense cómo se va levantando las paredes, los sillares a la vez, y se va formando el túmulo, sobre todo a este lado. Ese túmulo termina cubriéndose. Cabré dibuja dibuja este pilar, y de hecho en Madrid Cabré se lleva una zapata, y está en Madrid en el Museo Arqueológico Nacional, en uno de los patios, está la zapata de aquí, de este túmulo, que lo que pasa es que el dibujo que hace Cabré, nosotros hemos intentado, con el arquitecto que ahora mismo estamos colaborando con él, él dibuja aquí como cierre, como techo, 5 grandes piedras. Esas 5 grandes piedras, difícilmente un pilar sostendría esas piedras. No sabemos exactamente, lo que no tenemos claro es cómo sería el cierre del techo, es decir, porque en otros casos, en otras sepulturas sí que hemos encontrado las maderas, es decir, las maderas incluso caídas, así, rotas y caídas. En este caso no sabemos cómo sería el túmulo, es decir, Cabré cuando llegó estaba recién expoliado, él dibuja el pilar y dibuja esas piedras de cierre del techo, pero la verdad es que no sabemos cómo podría ser, porque sería mucho el peso que tendría que aguantar. Entonces, no sabemos. Bueno, pues aquí, como ven, terminaría un poco haciendo ese anillo para sostener un poco la última capa que recubriría a ese túmulo, pero fíjense que no se parte de esa superficie plana, sino que se parte excavando parte de este cerro, pero aprovechando por este lado, sí que se aprovecha el cerro para formar el túmulo, ¿no? Bueno, y un poco pues ves también cómo después se saquea, el saqueo de entre 1914, 16 y 18 hasta que llega Cabré, se produce una estratigrafía invertida que llamamos los arqueólogos aquí, allí echando las tierras de acá. Esos saqueos entre 1920 o 1918 que Cabré va allí, después se siguió expoliando, porque nosotros cuando él vio aquí los 5 sillares,
o 5 hileras de sillares, nosotros solo hemos encontrado uno. De hecho, hemos encontrado muchos sillares, fíjense, por aquí, por arriba, por el resto de aquí. Bueno, pues un poco se siguió sacando piedra, ya como cantera de piedra, para hacer las paratas agrícolas del entorno y hacer, bueno, pues fuera piedra, pues iba allí a coger piedra. Y bueno, eso después con el paso del tiempo, ese gran hoyo se fue rellenando, que es lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos a excavar, nos encontramos el estado un poco, era la foto antes de nosotros empezar a excavar y después un poco la excavación que nosotros hicimos en el 2006. Un poco, y ahora pues está también muy estropeado porque 15 años sin protegerlo, pues está bastante estropeado. Pero bueno, un poco ver cómo los procesos constructivos y sobre todo no solo por el hecho de ver los procesos constructivos, sino que supone hacer un túmulo de esas dimensiones. Es decir, qué cantidad de trabajo, qué cantidad de esfuerzo necesitas para hacer ese túmulo. ¿Quién puede hacer ese túmulo y qué representa ese túmulo dentro de la necrópolis? Es decir, que son cuestiones que, bueno, pues yo publiqué la memoria, pero seguimos pensando y trabajando en este aspecto, y de hecho pues ahora estamos preparando otra publicación para ver las implicaciones que significa ese túmulo dentro, además con esa arquitectura tan monumental dentro de la necrópolis de Tutugí y dentro de lo que es también el ámbito ibérico, ¿no? Es decir, y después también, bueno, le voy a presentar de las 18 sepulturas que excavamos, pues el túmulo 20, porque era donde apareció la figurilla esta de la diosa de Garela. Pues fíjense, también cuando llegamos nosotros a excavar, pues era un hoyo inmenso, que no se veía nada, entonces al final lo que sí le hemos podido documentar es una sepultura que tiene dos fases constructivas. Una primera fase constructiva que parece que se utiliza con un pequeño santuario o un pequeño sepultura santuario que se les viene abajo, porque ahí sí que hemos encontrado las tablas que tapaban el parte de la cámara y hemos encontrado los tablones de madera de este grosor, es decir, de pino nigra, y se les viene abajo y entonces no lo limpian, sino que encima de esa sepultura lo que hacen es construir lo que se llama un temenos, un espacio sagrado, en este caso delimitado, intentando reproducir la cámara que está ya tapada, intentan reproducir esa cámara con un pequeño muro de adobe que después lo recubren con cal y dibujan en esa superficie, fíjense, dibujan toda la superficie de rojo y lo que se llama el lingote chipriota, muy mal dibujado en blanco. ¿Sabe? El símbolo del chipriota, que es como un rectángulo con los lados hundidos. Es un símbolo sagrado en todo el Mediterráneo, en el mundo tartésico, en el mundo ibérico, es decir, que es un símbolo muy importante. De hecho, aquí se lo comentaba Alejandra hace un rato, Blanques planteó hace unos años que la sepultura de la dama podría tener, por la curvatura que él dice, podría estar representando el lingote chipriota o la piel de toro, ¿no? Es decir, pero bueno, yo la verdad es que he releído esta mañana ese artículo y sí que me lo había creído antes y ahora no me lo creo tanto. Es decir, pero él lo plantea en ese aspecto que podría tener. Bueno, pues, como digo, esta sepultura que tiene, fíjense ahí, esta es la pequeña figurilla clarísimamente de influencia o con rasgos fenicios, orientales. La mayoría de los investigadores piensan que viene del propio la zona de Fenicia, es decir, que sería del siglo VII, y toda una serie de vasijas que son la misma tipología que también se repite en la dama de Baza, es decir, estos vasos basados que mi compañera Carmen Rísquez pues asocia también a toda una serie de mujeres y demás. Eso nos ha hecho pensar, bueno, ahora lo veremos también, el mismo
investigador que vino, Manuel Pérez, de la Universidad de Salamanca, que vino a estudiar la orientación de las sepulturas y demás, pues lo que sí hemos visto es que estas sepulturas, las 75, las principales, son todas equinocciales, es decir, son todas las que el sol en los equinoccios, es decir, el 21 de marzo o el 21 de septiembre, entra el sol a través del pasillo hasta el fondo. Y en este caso, esta sepultura tiene, la 20 tiene una serie de características especiales, como es, por ejemplo, existe un altar en medio, que fíjense que está girado, no sigue la dirección de la propia cámara, sino que está girado. Y eso coincide, fíjense, con exactamente con el equinoccio, es decir, con la dirección equinoccial, es decir, el sol entraría en un momento dado hasta el fondo de la cámara, y es posible que aquí se hicieran una serie de ritos, pues en relación con los difuntos o bien de cuestiones de la estacionalidad, ¿no? de ver el inicio sobre todo de las dos principales estaciones que tiene el mundo agrario, que son la primavera y el otoño, ¿no? Es decir que, y eso sobre todo porque, como vemos en el anterior, ese espacio sagrado se intenta mantener aunque la sepultura se haya hundido. Entonces, hay algo, y aquí seguramente que se hacen ritos, ya al aire libre, no dentro, se siguen haciendo ritos y se señala con ese símbolo sagrado, es decir, que se convierte en un pequeño santuario, primero es una especie de una sepultura, donde posiblemente se entierre o bien a la mujer o bien a la pareja fundadora del linaje de Tutuji, o bien, como digo, pues también se hagan ritos en relación con un pequeño, entre comillas, observatorio astronómico, ¿no? Pero sí que también nos ha permitido, y esto, pues Manuel Pérez, empezando cuando yo empecé a decirle las medidas que tenía esto, y empezamos un poco a ver por qué se repetían varias medidas, porque por ejemplo se repetía esta medida, o se repetía esta medida. Es decir, decía, ¿y por qué se repite esa medida? Entonces empezamos a ver, y es que están utilizando, es decir, lo mismo que nosotros tenemos el sistema métrico decimal, y que eso responde a que en París estaba ahí un metro, hay una medida, los íberos también utilizaban una medida base, y aquí pues hemos podido establecer, haciendo ya múltiples medidas en todos los túmulos, que el pie, la unidad de medida que se utilizó aquí fue el pie ibérico, en torno a 29,5 centímetros. En algunos yacimientos varía un poco, es un poco más grande, un poco más chico, pero aquí, y entonces eso nos coincide, pues que por ejemplo de aquí a aquí son 20 pies, de aquí a aquí son 20 pies, la cámara son 9 por 15 pies, eso significa que es también la proporción que más se acerca a la proporción áurea, con lo cual hay un conocimiento también de proporciones importantes, es decir, que no está hecho al azar, sino que está hecho con unas medidas muy precisas. De hecho, los muretes que nos definen la segunda fase, los sillares son exactos de un pie, es decir, que están hechos con un pie cuadrado. Es decir, que hay toda una metrología que se está funcionando, en este caso y en algunos casos con ya cuestiones también de proporciones importantes. Bueno, lo que os decía, en este caso también hemos investigado en el túmulo 75, pues se investigó junto con Francisco Juan García Tortosa, que ahora mismo es el geólogo del Geoparque prácticamente, que es de allí de Galera, pues ya hace años, pues cuando empezamos a ver la diferencia que había entre la dureza de los sillares del túmulo 75 y la dureza, la mayor dureza, mientras que los sillares eran muy blandos, la mayor dureza que tenían las piedras que la apoyaban. Y también encontramos en una de las sepulturas, hay unos restos de escultura, de la tumba 50, que según Teresa Chapas, que ha hecho un estudio preliminar, dice que podría ser muy parecida a la propia Dama de Baza,
pero solo nos queda esa mano, como ven ustedes aquí, es decir, solo conservamos de esa escultura esa mano y una basa. Bueno, pues lo que hizo Francisco Juan fue hacer láminas delgadas de todas estas piedras, incluso también de la propia zapata, es decir, que está en el Museo Arqueológico Nacional, nosotros encontramos fragmentos de esa zapata y se le hizo láminas delgadas para ver la procedencia de dónde provenían todas estas piedras. Bueno, pues vimos que los sillares eran de arenisca del propio lugar o del entorno inmediato, mientras que lo que serían las piedras calizas venían del otro lado de una cañada, en el que incluso nos fuimos a la cañada y empezamos a ver que está lleno de canteras, es decir, clarísimamente ha sido zona de cantera que se han llevado las piedras, mientras que las zapatas, los restos de zapata, vienen de fuera de la cuenca de Basa Huesca, es decir, que esa zapata que estaba profusamente decorada, la traen ya posiblemente hecha, incluso realizada, es decir, no se fabrica allí como los sillares, porque de los sillares sí que hemos encontrado restos de la talla, pero demás. Bueno, voy un poco lenta, me queda mucho por decir, pero bueno, voy a aligerar un poco. Bueno, pues también hemos hecho, como digo, pues los estudios clarísimamente tipológicos, lo que nos ha permitido es, con todas las sepulturas, junto con la tipología que habían hecho Teresa Chapa y Juan Pereira, que antes le hablaba, y los nuevos datos que nosotros hemos recogido de todas las sepulturas, lo que hemos podido es ir datando, no todas las sepulturas, pero una gran parte de esas sepulturas, dándole una nueva datación. Incluso algunas con algunos carbono 14 o alguna cosa. Bueno, pues eso nos permitió pues, ir haciendo y poniendo en los mapas un poco la distribución de las distintas sepulturas en los momentos cronológicos distintos. Entonces lo que vimos, que clarísimamente las tres sepulturas más antiguas, fíjense cómo se distribuían, en este caso la sepultura 20, la 11 y la 34 se distribuyen equidistantes en el terreno, justo en la zona más visible del poblado. Y como a partir de estas sepulturas, pues ya van en el siglo, estos finales del siglo V, a partir del IV, pues empiezan a aparecer toda una serie de sepulturas en torno a estas primeras, y después se ocupan otras zonas también, como el túmulo 75. Bueno, y es la máxima expansión de la necrópolis, se produce en este momento. Y en el siglo III pues ya aparecen nuevas sepulturas, algunas como la 74 ocupando el lugar de la 75, es decir, que posiblemente los descendientes de ese linaje también quieran hacer su gran sepultura y hacen la 74, pero en otros casos se fundan, en este caso que es la 50, que es donde aparecía la mano esa de la escultura, pues ocupan nuevos lugares. Es decir, en el siglo III hay una reestructuración del lugar que se corresponde también con lo que está pasando en el poblado y está pasando en muchos sitios. Es decir, siglo III significa un cambio importante en el mundo ibérico. Y hay una reestructuración general, y en casi todos los yacimientos estamos viendo que en el siglo III es un momento de cambio. Bueno, pues un poco, estos serían un poco los estudios que hemos hecho, tanto de la importancia que tiene a nivel constructivo las distintas sepulturas, como a nivel, en este caso sería a nivel constructivo, las características, las que se distinguen estas tres más antiguas, y a nivel de materiales pues también, es decir, hemos ido viendo pues cómo las armas, las que tienen cerámica ática, se van distribuyendo todas en torno principalmente a la 20 y a la 11. Entonces de ahí que surgía la hipótesis un poco de que la fundadora, la sepultura que funda la necrópolis es la sepultura 20, que es donde aparece esa dama pequeñita, y que a partir de esas pues se van distribuyendo a otros grupos por los de los clientes. Es decir, como saben, la sociedad ibérica es una sociedad piramidal, de que estarían los
príncipes de cada poblado o los jefes y después los clientes sucesivos. Entonces parece ser que la necrópolis también podemos ver esa jerarquía de sepultura y cómo se van agrupando en torno a estas principales. Bueno, un poco para no cansar mucho. Como digo, al par que fuimos excavando la necrópolis también pues hemos ido, o nuestro interés era que se fuera restaurando, y aquí ya pues hemos colaborado pues, con Juan Carlos García de los Reyes como arquitecto, Dionisio como restaurador y bueno, una serie de compañeras que realizamos este trabajo, un trabajo pues bastante arduo en el sentido pues que hicimos pruebas de morteros para ver qué morteros en cada caso había que utilizar, restauración y limpieza de las pinturas, consolidación de estructuras, realzado de muros, reproducción del sustrato geológico, es decir, que el trabajo, pues en este caso, pues siempre intentando preservar lo original y que se quede claro siempre, y en el caso de que haya que intervenir se sepa lo que es antiguo de lo que no es, de lo que es restaurado, pues con esas mallas de fibra de vidrio flexible que se están poniendo últimamente. Bueno, pues toda una labor importante. Ahí me ven haciendo pruebas de color para hacer el túmulo 20, un poco reconstruir los colores originales, o aquí los adobes, fabricando los adobes para rehacer con distintas, también utilizando distintos barros, porque sí que veíamos que los adobes pues en algunos casos cambiaban el color. Este más oscuro era de la Tierra de la Vega, mientras que de la zona cercana, es decir, que hemos intentado ser lo más fieles posibles a los originales, y siempre, pero siempre un poco distinguiendo un poco lo que es original de lo que es reconstruido. Y bueno, pues en algunos casos que sí que sabíamos cómo eran los túmulos, pues reconstruyendo los túmulos y demás. Bueno, como digo, una labor importante, que también en los túmulos que no se excavaron, pues como todos, fíjense, tenían pues lo lógico de hacer un agujero, pues un poco para darle ese aspecto de túmulo. Lo que simplemente se hizo fue limpiarlo, colocar una malla, una geotextil, y aportar y darle la forma final de un poco de túmulo, que sería su forma original un poco. Entonces en el área, en la zona 1, pues lo que hemos hecho es restituir un poco ese volumen para que se vean los túmulos un poco, se han numerado todos ellos. De hecho ahí fíjense esa foto inicial, y como una vez que esa misma zona se han restituido todos los túmulos, es decir, un poco una labor importante de crear el paisaje, no solo de las estructuras, sino también recrear el paisaje de la propia necrópolis. Y después la creación de infraestructuras, pues hacer un aparcamiento para que la gente pudiera ir. Tuvimos que hacer también un nuevo acceso, porque el acceso que tenía, pues tuvimos problemas con los dueños, con los gente de allí. Hubo que buscar y hubo que ampliar una antigua senda que había por aquí. Y bueno, desentarla, hacer toda una serie de caminos y de mejorar los caminos que había dentro de la propia necrópolis, o hacer los centros de acogida. Primero se hizo un pequeño centro de acogida que después se ha hecho más grande, es decir, que nos permite también poder hacer exposiciones, otra serie de actividades. Y después la señalética es importante, de cuidar un poco que la información no estorbe a los propios restos, sino por eso se ha pensado siempre muy bajito, es decir, información que nos permita conocer lo que estamos viendo, pero que no impacte, porque es muy importante ver esos túmulos y que el paisaje no esté impactado por la propia información que damos. Entonces, todo esto se ha cuidado mucho, al igual que se ha cuidado pues la delimitación de los túmulos. Fíjense que no impacte demasiado, que sí que sea un elemento que la gente sepa que no se puede pasar, pero que no impacte tampoco en esa visión de ese paisaje tumular
que es lo más importante. Bueno, hay que tener un poco de, parte de la información de los paneles que se han utilizado en la necrópolis. Bueno, y como digo, pues este año pasado, entre el 24 de mayo y el 2 de julio de este año de 2021, pues empezamos la excavación de un yacimiento muy singular, en el que pues Alejandro Caballero, Andrés Adroés también han publicado sobre él, porque era un yacimiento que nos bastante intrigante, en el sentido de que esto lo publicamos nosotros en el congreso que hubo aquí en Baza. Publicamos ya este plano, donde por un lado encontramos joyas, se encontraban restos de fragmentos de estas joyas, todo lleno, miles y miles de fragmentos, vas literalmente andando encima de cerámica. Pero la mitad del cerro para acá, todo en vez de ollas eran platos. Entonces eran platos de este tipo, y entonces era un yacimiento pues poco, decíamos, que esto que es. De hecho, Cabré, cuando publica la memoria que hace de Tutuji, habla de este sitio, y él habla de que sería una alfarería. Es decir, él la interpreta en principio como una alfarería, y eso es lo que habíamos pensado siempre, que eran los restos de una alfarería. Es verdad que a partir de las investigaciones que hace el equipo de Adroer, se cambia esa interpretación y se empieza a hablar del santuario al aire libre, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprovechando la oportunidad que nos ha ofrecido el programa de la Diputación de Granada, pues planteamos hacer 3 sondeos arqueológicos, posiblemente pudiendo ampliar hacia un lado a otro. Yo es la primera vez que siempre planteo en todos los proyectos que presento la posible ampliación, y es la primera vez que he hecho una excavación que he terminado reduciendo el área de excavación. Es decir, yo decía, no me lo puedo creer que esté reduciendo el área de excavación, pero tiene su explicación, porque es que hay miles, literalmente miles y miles de fragmentos. Hemos sacado miles y miles de fragmentos de aquí. Bueno, pues estos son al final los 5 cortes arqueológicos que hicimos, uno sobre los platos, otro sobre la olla y otro sobre la zona de contacto entre plato y olla. Y después aquí un pequeño corte, porque este un poco era, y aquí otro pequeño corte, porque aquí también aparecían muchos platos, pero es verdad que son rodados todos de aquí. Bueno, y este sobre todo lo hemos hecho porque es un poco una anécdota, ¿no? Cuando estábamos excavando aquí, venía todo el mundo a vernos, y arriba no habéis hecho nada. Decía, no, es que no, ahí no hay nada. Pues decía, pues yo he encontrado cerámica. Pues digo, vamos a hacer un corte para asegurarnos que no hay nada, ¿no? Un poco era para decir, vale, pues no me preguntes, ya tengo la respuesta. Un poco, bueno, pues en el corte 1, en la zona de los platos, lo que sí que hemos encontrado, fíjense que hay miles de... hemos podido definir 16 conjuntos de platos, donde aparece algún anillo, y también aparece esta lengüeta de oro, perteneciente a un collar. Es decir, que en este caso lo que ahora hablamos, porque bueno, lo que hemos encontrado, se han definido 21 conjuntos de ollas y uno de platos que estaba en el inicio. Es decir, el de los platos sería este, y este estaba ocultado por una capa de yeso que después tenía el cerro. Bueno, en el corte 2 ha sido la sorpresa, porque este corte se planteó un poco a ver qué pasaba si se juntaban los platos a la olla, qué pasaba ahí. Y aquí es donde ha venido un poco la sorpresa al final, porque resulta que lo he dibujado en color distinto, en verde, porque hemos encontrado conjuntos cerámicos, mientras que el conjunto, el cerro, todo está lleno de cerámica del entre el siglo II, I antes de Cristo, es decir, ya un ibérico tardío, donde cuando están ya los romanos aquí, pues resulta hemos encontrado estos dos conjuntos donde nos aparece esta cerámica, fragmentos de cerámica a mano, lo que los arqueólogos llamamos cerámica gris, que es las primeras cerámicas que se hacen a torno, que están hechas a torno, pero están imitando estas cerámicas a mano, es decir, y esto se sitúa, este conjunto, en el siglo VII a.C.
Es decir, aquí hubo una primera serie de ritos que se hacen, lo mismo, depositando también platos y principalmente ollas o cuencos hechos a mano o hechos en cerámica gris. Se abandona, no sabemos por qué, en el Ibérico pleno, en el siglo V, cuarto y tercero, aquí no tenemos material ninguno. Y después, curiosamente, en el siglo II, cuando ya está Romanos aquí, se vuelve a utilizar este espacio. Pero se vuelve a utilizar haciendo primero podríamos decir, se está agotando, es que esto no está con... Bueno, queda poco. Lo que hacen es como sacralizar ese espacio. ¿Y cómo la sacralizan? Lo que hacen es, a media ladera, recortan un poco el terreno, no lo llegan a hacer plano del todo, sino que está un poco inclinado, y le meten una capa de yeso de entre 8 y 10 centímetros. Es decir, toda esa superficie le echan yeso. Y sobre esa superficie es la que van a ir depositando esos conjuntos de ollas y platos provenientes de rituales que hagan, posiblemente en la base del cerro, hagan una serie de rituales en el que se van a depositar esos platos y esas ollas. Eso estamos ahora dándole vueltas, estamos estudiando el material, lo mismo que estamos estudiando, porque en este caso, a ver si esto avanza, a ver. Hemos hecho, en este caso, fíjense que nosotros los arqueólogos siempre le hemos tenido un miedo terrible a utilizar el detector de metales. Era como si nos dijeran, viene el demonio, venía con un detector de metales, ¿no? Entonces, resulta que nosotros hemos hecho, fíjense ahí todas las pasadas que hemos hecho, un montón, pasando el detector de metales. Eso nos ha permitido recuperar un conjunto de más de 50 anillos, es decir, 50 anillos que aparecen algunos en excavación, 4 o 5 hay en excavación, pero el resto, la mayoría, no aparecen en esta zona. Fíjense, ahí está la ubicación, es decir, y esto posiblemente formen parte del ritual que se esté realizando allí. No sabemos qué tipo de ritual. Relación con cuestiones matrimoniales, es posible. Ofrendas en las vasijas, ofrendas hacia la fertilidad o hacia algo, pues también. Todo eso estamos ahora mirando, dándole vueltas. De hecho, por ejemplo, una cosa así que ya hemos estudiado los metales, la ha estudiado Ignacio Montero del Instituto de Historia del CSIC en Madrid. Lo que sí vemos, porque al principio, como son muy parecidos, tienen una tipología muy parecida, decíamos, vaya que sean todos del mismo momento. No, hay bastantes grupos, hay por lo menos 7 u 8 grupos que nos denotan que están hechos en momentos con coladas distintas. Ahora se están haciendo el análisis, se ha hecho el análisis de composición mineral y nos dan conjuntos distintos, es decir, con lo cual quiere decir que reiteradamente se ha ido y se han hecho allí ofrendas. Y ahora se está haciendo análisis de isótopos a ver de dónde provienen. También le hemos entregado, y esto fue la semana pasada, en el Museo Arqueológico de allí de Galera teníamos un conjunto de anillos muy parecidos, provenientes del poblado, del Cerro del Real. Y entonces llamé a Ignacio Montero y digo, mira, tenemos este conjunto, ¿te importaría estudiarlo? Se los mandamos la semana pasada y ya nos ha mandado los resultados. Son iguales a estos de aquí, con lo cual nos confirma que este poblado está dependiendo de la gente que va a ese poblado, es la misma que la del Cerro del Real. Es decir, que porque nos aparecen los mismos anillos, es decir, entonces, bueno, pues abre unas perspectivas muy interesantes sobre el ritual, qué ritual se está haciendo. Y en las vasijas, por ejemplo, que estamos empezando los análisis de semillas, hemos hecho un esfuerzo considerable de estudiar, de flotar la tierra, hemos flotado más de 2 toneladas de tierra y nos estaba apareciendo cebada, es que el otro día me lo dijeron, lo que estaba apareciendo, cebada,
principalmente cebada, trigo y no sé si algo más. Y también estamos estudiando los carbones, hay un fuego, posiblemente el ritual se haga delante de un fuego, y hay pino, hay encina, hay romero, creo que también había. Entonces se rompe, y lo curioso es que se rompe, se hace la ofrenda y se rompen las vasijas. Y la olla van por un lado, los platos van por otro. Y esto es lo curioso, es decir, en el Cerro de los Santos hay esculturas que las mujeres siempre llevan ollas y los hombres siempre llevan cuencos. Con lo cual hay una cuestión de género ahí también muy interesante, que estamos un poco ahora mismo pues también viendo a ver a qué responde, ¿no? Bueno, pues esto un poco es lo que estamos ahora mismo trabajando a partir de los trabajos que hemos hecho este verano. Bueno, esto aquí pues el equipo que realizamos este trabajo, los obreros y los arqueólogos y arqueólogas que intervinimos. Y bueno, también un poco, pues, paso un poco, pues ya un poco llevamos ya más de una hora, cómo el Tutuji, de ser absolutamente desconocido, ya le digo que yo los años 80 preguntaba, o los años 90 preguntaba por Tutuji, y salvo el maestro nadie sabía dónde estaba Tutuji ni qué era Tutuji, pues ahora, pues a partir, bueno, pues ya de hacer una serie de cuestiones, de que aquí en Baza pues también no sé si aquí ha ido gente de Baza de aquí o de aquí de Galera han venido aquí o demás, y pues ya se ha podido recuperar, ya todo el mundo sabe lo que es Tutuji, todo el mundo pues hay una cafetería que se llama Tutuji, un complejo se hizo un residencial que se llama Tutuji, es decir, Tutuji se ha incorporado como algo del pueblo y que da identidad. Pues un poco esa historia. Y bueno, ya lo último, ¿y ahora qué? Pues queremos seguir investigando y que de hecho pues tenemos ya aprobado otra vez por este programa de la Diputación la intervención, en este caso en una parte en el lado oriental del poblado, que ahí existe una muralla, un fragmento de muralla de más de 30 metros, pues empezar a limpiar esa muralla, a ver si se define, por la tipología en principio romana, pero es posible que esté encima de una ibérica, o se definan restos ibéricos por debajo. Y bueno, yo también he pedido un proyecto I+D ahí, a ver si nos lo dan, también para excavar principalmente en este sector de la muralla, en lo que sería en el sector del bronce final o en el sector del templo. Bueno, un poco pues ver esa complejidad y decir pues que Tutuji no es solo la necrópolis, sino que es el poblado, que es el santuario, que es una realidad compleja que ahora mismo empieza ya a desvelarnos, y que comparando por ejemplo con Basti o con otros territorios, pues vamos viendo un poco esa realidad compleja que también, y sobre todo a partir de la excavación del santuario y la aparición de esos contextos más antiguos, nos inserta clarísimamente en el Mediterráneo, es decir, cómo influencias fenicias que están llegando a partir de las zonas costeras del siglo VII y demás, pues van cambiando, cambia no solo lo que sería, por ejemplo, la introducción del torno, del hierro, del urbanismo, sino también la ideología, es decir, cómo se van a partir de ese momento también a cambiar la religión, el pensamiento, es decir, cómo estos territorios que en principio estamos tan al interior tan alejados un poco de la costa, estamos completamente inmersos en una realidad global mediterránea, es decir, un poco, y eso empezamos a verlo en esta zona. En otras zonas, por ejemplo en Alicante o la zona, van más avanzados en la investigación, pero creo que ahora mismo pues tenemos una oportunidad importante también de ver cómo nos relacionamos con el resto del mundo, o el mundo, de ese mundo tan complejo y tan interesante que es el Mediterráneo en este momento. Y nada más. Muchas gracias por su atención.
sería más que una pregunta, es que me ha encantado la diferencia que hay de cómo estaba a cómo está ahora, la importancia de recrear el paisaje. Pienso que es algo, que es una cuestión de limpieza, como faltado, muy costosa, tal vez, pero que da una imagen atractiva para la mayoría de los que somos desconocedores. Pienso que la investigación es fundamental, que Galera tiene la suerte de haber estado desde hace 30 años preocupándose con Jesús María Rodríguez y que ha sido un altavoz muy bueno para ver lo que estamos viendo ahora, de qué manera tan positiva ha evolucionado. O sea que enhorabuena por la parte que te toca estar ahí dentro haciendo. Sí, a ver, la relación, lo que hablas del coste es relativo como todo, es decir, que a veces quizás recrear eso del paisaje es lo que menos ha costado, es decir, es una intervención a veces mínima, pero que sí que es muy resultona, es decir, que son a veces es plantearse y tener un objetivo, saber un poco qué es lo que se quiere y tener paciencia. Eso a veces es muy difícil, sobre todo con las instituciones municipales, donde pues lógicamente van cambiando los equipos, van cambiando las sensibilidades, pero sobre todo decir qué quiero, tener paciencia, es difícil, es decir, muy difícil. En este caso ha coincidido pues que en Galera se han dado una serie de circunstancias que ha permitido que hubiera un maestro que se interesara, unos alumnos que aprendieron muy bien, que son muy conscientes, que aman su patrimonio y que yo también me insertara en ese grupo. Es decir, que se ha dado una coincidencia y que después hemos sido muy, muy, muy pacientes. Es decir, llevamos 15 años intentando reconstruir el túmulo 75. Eso no lo aguanta mucha gente. Entonces, pero... y bueno, porque a mí el hecho de trabajar en una universidad me lo ha permitido, ¿no? Si no, tampoco lo podría hacer. Y sobre todo por tener las cosas muy claras. Es decir, yo les pongo dos ejemplos. Yo llevo ya en Galera casi 40 años yendo, y en los años 80, con el boom que hubo en Orce por el follón del hombre de Orce y tal y cual, le prometieron, o siempre le habían prometido, un gran museo de 500 millones de pesetas en ese entorno, ¿no? Y entonces siempre era, no, si aquí se va a construir el museo de 500 millones, no sé cuánto. Nosotros empezamos a hacer un museo pequeñito, en un convento o en la sala de la iglesia de un pequeño convento, es decir, empezamos a pedir un campo de trabajo, pequeñas actuaciones que nos han llegado a poder tener esta realidad. Entonces, a veces, yo el otro día lo pensaba, no sé si han visto la campaña publicitaria esta que tiene ahora Andalucía con Antonio Banderas, cuando dice: la felicidad no es la gran felicidad, es los pequeños momentos de felicidad. Pues yo me acordaba y decía, patrimonio, o lo que nosotros estamos en Galera siempre ha sido pequeñas actuaciones intentando en una dirección, y no esperar al gran acontecimiento o a la gran felicidad. Entonces, en ese sentido, hay que tener un horizonte y pensar qué es lo que se quiere. Entonces, si tienes la oportunidad de poder esperar, porque a veces nosotros hemos tenido 8 o 10 años que no hemos podido hacer nada por las circunstancias políticas o de diversos tipos. Ahora podemos hacerlo, lo estamos aprovechando, es decir, pero hay que tener un plan o tener un proyecto y después acomodarse un poco a las circunstancias. Entonces, bueno, y yo sobre todo veo eso, es decir, que a veces esperamos ese gran revulsivo, y ese gran revulsivo, pues 500 millones, no sé cuánto dinero ahora en euros, pero bueno, eso, si está el Museo de Granada que está cerrado, está el museo de no sé dónde que están cerrados, es decir, no se lo van a dar a un pueblecillo perdido. Entonces, bueno, hay que ir consiguiendo cosas y ser un poco más realistas, más suaves, y ir poquito a poquito. Bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho, lo que nos ha ido resultando. No sé si podremos aguantar mucho, eso aquí Dunia no lo puede decir, si se podrán
aguantar los yacimientos abiertos, es decir, porque para un pueblo tan pequeño es un coste muy grande, pero es verdad que, bueno, pues algo hemos ido así, esa es la política que se ha ido desarrollando, que se ha podido hacer en algunos momentos, en otros digo, no, hemos tenido 8 años ahí que no hemos podido hacer nada, es decir que, pero bueno, por eso te digo que a veces no es lo más costoso, lo más resultó, ¿vale? De decir. Pues nada, pues muchas gracias. Queríamos tener un detalle para que tenga un recuerdo de la ciudad de Baza por tu aportación al 50 aniversario de la obra. Muy bien, gracias. Nada.